¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Aquí estamos muy contentos de saludarlos y de darles la más cordial bienvenida a un programa más de entrevistas, esta que es la temporada número 10. Saludamos como es nuestra costumbre, buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora en que nos estén viendo o escuchando. Síganos en Facebook, estamos como @Omar Entrevistas, al igual que en Instagram. Suscríbanse al canal de YouTube, youtube.com/C/Entrevistas Omar, y búsquenos en Spotify, donde están las más de 100 entrevistas que llevamos al momento. Escríbanos, mándenos sus comentarios, preguntas, saludos, recomendaciones. Recordarles que además de tener una conversación con nuestros invitados, nos gusta tenerla con ustedes. Y recordarles que este es un programa, primero que nada, para pasarla bien, para pasar un buen rato, conocer a nuestros invitados, aprender de lo que nos vienen a platicar y, por qué no, reflexionar en torno a ello. Y bueno, el día de hoy tenemos un gran programa, un magnífico invitado. Vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a hablar de infancia, de familia, de servicio, de fe, de religión, de sacerdocio, de ordenación, de música, de libros, de medios de comunicación, de restauraciones, de Roma, de maestros, de dudas, de redes sociales, de actuación, de reality shows y de mucho más. Y para ello quiero darle la más cordial bienvenida al padre José de Jesús Aguilar. ¿Cómo está, padre? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, días, noches, como sea el momento en que la gente lo esté viendo. Bien, gracias, un poco resfriado, pero yo creo que lo importante siempre es la actitud. Podemos estar rodeados de alguna situación negativa, alguna enfermedad, algún problema, pero la actitud hace que todo cambie. Así que por eso digo, bien, gracias a Dios. Yo le agradezco muchísimo este espacio que nos da, porque sé que está ocupadísimo y además trae ese problema en la garganta, lo cual le agradezco muchísimo. Le agradezco también que nos haya recibido ayer en su sacristía. Estuvimos en la misa, pues aprendiendo muchas cosas, una de ellas que es el mes del Rosario. Y por ahí usted explicaba el origen del rosario y cómo se reza de una manera muy didáctica y divertida. Y bueno, creo que ese es un poco o un mucho de su objetivo, ¿no? Y qué importante es explicar las cosas para que no las hagamos nada más por hacerlas, ¿no? Totalmente de acuerdo. Fíjate que de hecho este tipo de cosas hicieron que yo me alejara de la iglesia en mi adolescencia, porque aunque provengo de una familia creyente, no ultra creyente, sino creyente media, normal, Ujú, pero con poca información. Entonces, exacto. cuando llegaba el miércoles de ceniza y preguntaba yo, ¿por qué nos ponemos ceniza? ¿De qué está hecha? No sé, pero tú póntela. ¿Por qué se mueve la cuaresma? Mira, tú sigue la cuaresma y se acabó. Y preguntas que no encontraba respuesta, hicieron que yo me alejara. Y cuando más tarde supe que todas estas preguntas que me hacía tenían una respuesta y además muy agradable, muy lógica, muy Exacto, importante, entonces yo dije, yo creo que mi trabajo tendría que hacer esto, que la gente entienda lo que no ha entendido, que exacto. comprenda por qué se hacen ciertas cosas y entonces tenga una fe mucho más profunda. Y creo que por esta razón trato de hacer las cosas entendibles y en la medida de lo posible también divertidas, porque a veces parece que tener una religión hace que uno sea siempre serio, enojón, con una actitud como de hielo, y creo que esto no es lo correcto. Yo me imagino a Cristo en algunas partes muy serio, pero en otras partes también riéndose mucho con los apóstoles y con la gente. Claro, es quitarle un poco esa solemnidad, ¿no? Que a veces pues se tiene y también por lo mismo, pues hay gente que a lo mejor no se acerca o le da, no sé si pena pero es esto, ¿no? El quitarle la solemnidad. Así es. Oiga, yo quiero, como decimos aquí, echar las manecillas del reloj hacia atrás y quiero que nos platique un poquito de cómo era, iba a decir el padre, pero pues en aquel entonces no era padre, José de Jesús, cómo era en la escuela, qué recuerda de aquellos años de la infancia. Fíjate que me pasa a mí algo muy particular. Mi memoria está como borrada en Ok. muchas partes. De mi infancia, si acaso yo creo que recordaré unos 10, 12, 14 episodios únicamente, lo demás lo tengo como borrado, como que mi mente ha sido de tal manera que me centro en lo que ahorita es importante, lo que ahorita necesito, y lo demás, lo que ya pasó, lo que ya no forma parte de mi vida,
lo dejo correr. Entonces, para empezar, no recuerdo a ningún amigo más que a uno en la Ok, primaria. Los ok. demás no los recuerdo. Recuerdo a dos maestras particularmente en las que yo puse mucho cariño por la forma en que enseñaban. Creo que fui un niño inquieto que Ujú. buscaba hacer cosas divertidas, cosas eh, que me llevaron a entender el porqué de muchas cosas. Por ejemplo, un día me encontré un capullo de mariposa, ¿no? Y lo empecé a deshacer hasta que después salió la mariposa ya toda, pues, lastimada, Ah, porque mire. lamentablemente le agredí su forma de convertirse de oruga en mariposa, ¿no? Eso me dolió mucho, porque me di cuenta que había destruido un proceso. Y Claro, aún en esa etapa de la infancia aprendí que hay que respetar los procesos en la vida y de muchas cosas, y también mi propio proceso. claro. Fui a una escuela primaria de gobierno, como se dice popularmente, pero después me cambiaron a una escuela hacia el tercer grado. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que yo no había aprendido a leer. Fíjate, ya Ah, estaba yo mire. en segundo año y no había aprendido a leer. No me diga. ¿Cómo había llegado hasta ese lugar? Porque me aprendía de memoria las lecciones. Quiere decir que me aprendí el libro de lecturas totalmente de memoria y cuando la maestra decía, lean aquí, yo no leía. Yo decía lo que había Recordaba. escuchado de otros. Entonces, cuando se dieron cuenta, en un momento determinado me pusieron un libro distinto, lea aquí, yo no sabía leer. Entonces me tuvieron que meter a una escuela distinta, una escuela de paga, como se decía popularmente, Ajá. para que ahí tuvieran un poco más de cuidado y finalmente aprendiera a leer adecuadamente. Y que le gustó mucho la lectura, ¿no? Entiendo, a partir de ahí. Me gustó sobre todo la parte de cuentos, por eso he Ujú. escrito más de 5,000 cuentos a lo largo de mi vida, tengo 2 libros de cuentos y me gusta mucho tener esta parte inventiva que desde niño tengo, porque cuando apagaban la luz en mi casa, y es algo que me daba mucho miedo, Okey. yo me imaginaba que las sillas se movían, que las cortinas cobraban vida, que el candil hablaba, etcétera. Y desde entonces, en mis cuentos yo hago que hable una hormiga, que hable una concha, que el escritorio se mueva, que un libro hable. Es decir, esta parte de fantasía que te digo tenía una parte negativa porque de repente me hacía tener miedo a muchas cosas, de repente se convirtió en un instrumento para dar mensajes, aparte de Claro, cuentos. claro. Luego tuve, de eso sí me acuerdo perfectamente bien, e incluso produje una película sobre este tema, sobre mi primer encuentro con la muerte, Mm, pero una muerte dramática, okey. porque no es lo mismo que se te muera un pececito que te compraron como mascota o lo que sea, a que tú mates a un animal, Mm, ¿no? okey. Resulta que en esta etapa de la primaria, yo creo que estaría como en primero o segundo año de primaria. Afuera de las escuelas había señoras que tenían unos cartones, unas cajas grandes de cartón con cientos de pollitos que vendían, creo que a Mm, peso. okey. Y bueno, me compraron un pollito y en la noche estaba en una cajita, me desperté en la noche oyendo al pollito piar. Dije, pobrecito pollito, tiene frío. Lo subí, lo metí dentro de mi cama, lo tapé con la cobijita, me dormí. Y más adelante en la noche volví a despertar, busqué al pollito y ya lo había matado. Ah, no Lo, me diga. lo había aplastado, fíjate nada más. Híjole. Lo había aplastado y te digo que era una edad muy pequeña y sería seguramente cerca del tiempo de Navidad Mm, porque me habían traído, Santa Claus me había traído una bicicleta y las bicicletas tenían antes una bomba para inflar mm, la llanta así alargadita que sí, le sí, hacía, bueno, sí, sí. fíjate la ingenuidad de no saber lo que es la vida en realidad, me levanté, tomé la bomba para inflar llantas, se la puse al Y pollito en el quería piquito y empecé a tratar de inflarlo. respiración artificial. Pues evidentemente que el pollito nunca vivió, Claro. nunca vivió. Y yo puse al pollito en la caja, hice como que me dormí,
nunca le dije nada a mis papás que lo había aplastado, pero siempre tuve ese sentimiento de que yo lo había matado por falta de cuidado. Y Claro. esta historia, porque siempre las historias o los cuentos que escribo trato de adaptarlos a algún momento de mi vida, me sirvió para cuando se trató de apoyar la campaña de donación de órganos, Mm, utilizar esta historia. Como me tocó estudiar la actuación juntamente con Omar Chaparro, juntamente exacto. con Adrián Uribe, fuimos compañeros. Ahí le dije a Omar Chaparro, ¿me ayudan a producir una película? ¿Y cuál es el tema? El tema es que tú vas a ser mi hijo, yo voy a ser tu papá, pero yo estoy intubado y yo ya tengo muerte cerebral. Pero tú no quieres dejarme que me desconecten de ese lugar. Ok. Y tú tienes un hijo pequeñito y un día en la noche a tu hijo le pasa lo que a mí me pasó. Tu hijo Ok. aplasta al pollito, se levanta, agarra la bomba y ahí tú apareces y le dices, ¿qué estás haciendo? Estoy tratando de darle la vida a mi El pollito. pollito. Y Omar Chaparro dice, no, es que cuando la vida se va, aunque la conectes a un aparato que le dé aire, ya nunca va a regresar. Mm, Y cuando Omar le da este mensaje al niño, entiende que eso es lo que él está haciendo con su papá. claro, Él lo tiene conectado a una máquina de aire, pero su papá ya claro, está muerto. Y en claro. ese momento Omar decide desconectarlo y los órganos del papá, porque una muerte cerebral es la mejor calidad para donar un órgano, Claro. se convierte en vida para los demás, ¿no? Mire, De eso sí me acuerdo mucho de esa parte pues mire, siempre conectando cosas para cuestiones didácticas, yo quería ir a un momento de su vida importante. Mire, aquí está, en esa uy, adolescencia, juventud. Como dice, usted estaba pues no tan cerca de la iglesia y tenía por ahí ciertas dudas, etcétera, pero aun cuando estaba, no estaba tan cerca, pues usted iba a la Merced hablar con las prostitutas y con los rateros, como usted le dice, con los ladrones, y los quería cambiar, ¿no? Desde ahí, pues tenía este servicio que usted quería hacer, ¿no? sí, fíjate que en realidad no era porque fuera yo muy religioso, como ya lo has mencionado, sino porque yo me preocupaba porque una persona decía, ¿por qué una persona se dedica a ser prostituta? Yo no creo que sea agradable, más bien o las manipulan Mm, o mm, no saben qué están haciendo de su vida. Y los rateros también, ¿por qué se dedican a eso? Yo no tenía como mucha claridad, como ya la tienes a una edad más adulta, entre los 17 años más o menos, me iba a la Merced, precisamente para tratar de hablar con las prostitutas. Claro que tuve muchos problemas, porque algunas, ¿y a ti qué te importa? Imagínate un chavito ahí, o algunos padrotes también, no te metas con mi muchacha, etcétera. Y sin embargo, yo sin tener miedo a este tipo de cosas, trataba de decirles, cambia de vida, dedícate a otra cosa, en fin, ¿no? Y bueno, esto me fue llevando a una búsqueda del bien, siempre buscar cómo ayudar a las demás personas. En esa misma etapa tuve una novia, porque me acordé por el cabello largo que tenía la misma etapa, que me dijo, acompáñame a unas pláticas ujú. cuaresmales, a unas pláticas a una iglesia. Yo dije, ay, Dios mío, Dios mío. Pero bueno, por la novia se hacen muchos sacrificios, muchos momentos, y precisamente en esta La iglesia del imagen buen que estoy tono, ¿verdad? presentando, en la iglesia del buen tono, llegué y primero me quedé admirado de la iglesia, era una iglesia de tipo Muy bonita, ¿verdad? francés, se sentía uno en otra parte del mundo, pero de repente el sacerdote que empieza a predicar no habla como los demás curas, anticuados y hablando solamente del cielo y del castigo y de quién sabe cuánta cosa, sino empieza a hablar de realidades humanas con ejemplos, con temas psicológicos, con temas culturales. Me dejó atrapado. La primera plática me quedé atrapado y al día siguiente le dije a mi novia, vamos a seguir yendo, ¿verdad? Eran 5 días. Y después de 5 días, este sacerdote
me hizo entender que un sacerdote puede ser abogado para ayudar a los demás, puede ser consejero, puede ser maestro, puede ser una persona que sepa de arte y utilizar el arte para evangelizar, puede ser una persona con una gran cantidad de vocaciones, como multivocacional. Y Exacto. dije, yo quisiera precisamente ser así. En ese tiempo estaba estudiando eh, Mire, le voy a poner administración. aquí la El foto, padre Javier González, que el en paz padre descanse. Javier González. Es Este, cucano, este, ¿no? este padre Javier González fue excepcional, recibió muchos reconocimientos, medallas, y llegó a ser incluso el director del coro de la Ópera de Bellas Artes. Esto Sí, para que la gente comprenda cómo un sacerdote puede llegar a tener compaginado una parte artística, una parte cultural, una parte psicológica con la parte pastoral que se tiene, porque también se puede evangelizar a través de la música, ¿no? claro. Ahí está el padre Javier. Esa foto ojalá me la puedas mandar porque yo no la Sí, tuve. claro, se la mando con mucho Y gusto. se ve que investigaste a fondo, ¿eh? Y bueno, él se convierte en su modelo a seguir, ¿no? Y justo ahorita quiero tocar un poquitito más adelante, pues eso, que usted se ha convertido en un padre multivocacional, justamente haciendo infinidad de cosas. Bueno, pero yo creo que este es el punto importantísimo en mi vida, el encuentro con él. Ujú. Porque yo creo que hay personas que pueden cambiar para bien o para mal tu vida. Sí, claro. Y el encuentro providencial con este sacerdote que me hizo dejar a mi novia y entrar al seminario y darme cuenta de esta posibilidad de servicio fue impresionante. Ahora, no fue inmediato, ¿eh? No, ¿verdad? Después de aquella encuentro con el sacerdote, tuve que pasar un año pensando, me salgo de la escuela vocacional, entro de cura, pero a lo mejor no es lo mío, me caso, no me caso, pero voy a dejar de tener hijos porque para mí era muy importante tener hijos. Ah, mire. Entonces, esa parte me costó mucho trabajo y finalmente, cuando me decidí entrar al seminario, ya no tenía el contacto con el padre Javier González. Ok. Ya no tenía el contacto con él, no sabía si seguía en la misma iglesia o no. Y entonces, ¿qué es lo que hice? Buscar en la sección amarilla seminarios. Ok. Me apareció Seminario del Espíritu Santo, hablé, no está la persona encargada de vocaciones. Jesuitas, la persona no está, salió fuera de quién sabe qué. Estuve Ah, marcando a varios seminarios y en el seminario conciliar fue donde me contestaron y me dijeron, mañana es el último día no me de diga. venir a hacer el examen. Bueno, yo no sabía ni dónde estaba, fui a hacer el examen, cuando llegué a hacer el examen no me querían dejar entrar porque me dijeron, bueno, ¿y tú no ves el sacerdocio como algo mágico, como algo quién sabe qué? Porque como me vieron con el cabello largo, con Claro. barbas, con guaraches, como que han de haber dicho, pues este no es el típico seminarista, ¿no? Sin embargo, hice el examen y a la semana siguiente me llamaron para decirme que sí me quedaba. Ok. Mis papás decían, estás loco, ¿cómo te vas a ir tú al seminario con tu forma de ser, con esas grellas? Porque en la casa era, como me veían que me iba a la merced, ese tipo de cosas, no Claro. querían que fuera a ser sacerdote. De hecho, el día que llegué al seminario tuve que llegar solo, no me acompañó nadie de mi ¿En familia. serio? Ok. No sabía ni que tenía que llevar un colchón para mí, me lo tuvo que Ok. prestar un sacerdote que tenía uno extra ahí. Y cuando llegué al seminario no me querían dejar entrar, porque me dijeron, es que tú no viniste a hacer examen. ¿Cómo Caray. no, padre? ¿Usted me recibió? No, yo no te recibí. Ah, padre, es que soy el que había venido con cabello largo, porque cuando entré al seminario, Era ya me ¿no? exactamente, ya me había cortado el cabello, me había rasurado, y entonces no me conocía el sacerdote hasta que ya me dijo, ah, ¿eres tú? Bienvenido. Mire. Oiga, pero algo importante que entiendo que les preguntó usted es si podía seguir siendo usted mismo, ¿no? Que eso creo que también es algo que lo marcó y lo ha marcado a lo largo de su trayectoria, ¿no? La honestidad creo que era muy importante porque el hecho de que me hayan aceptado al seminario
no significaba que me aceptaban ya como sacerdote. El seminario es una etapa que Cierto. dura 8 años y en ella tú vas discerniendo si es lo que quieres, pero también los superiores van diciendo, este no Mm, sirve, claro, este no por su disciplina o por su falta en este estudio o por su falta de aquello. claro. Entonces, es una búsqueda. Pero como uno ha visto en las películas, que el cura se la pasa todo el tiempo en la iglesia, que el seminarista anda todo el tiempo con sotana, yo dije, y de hecho mucha gente así piensa de los sacerdotes, ¿no? Que nos la pasamos todo el tiempo en la iglesia, como si la iglesia estuviera siempre llena de gente. Los sacerdotes podemos celebrar 2 misas al día, nada más, no podemos celebrar más misas. ¿Qué hacemos durante todo el demás tiempo? Si llega alguien a la oficina a preguntar, ayuda, bien, y si no, ¿qué? ¿Hay que estar ahí encerrado o puedes salir? Pero bueno, cuando vino este momento de la entrada, yo les dije, mire, yo desde pequeñito trabajé en la televisión, me gusta mucho la Cierto. magia, me gusta mucho el teatro, me gusta mucho la diversión, me gusta mucho bailar, etcétera. Tengo que dejar de ser yo mismo y todo esto para entrar al seminario. Y el que estaba ahí me dijo, no, al contrario, todo lo que puedas tener tú para evangelizar va a ser bienvenido. Claro, a diferencia de otros compañeros que no sabían bailar, que nunca habían ido al teatro, que no tenían, no sé, habilidad para manejar los títeres o algo, pues en Claro. el seminario yo era una persona bastante rara, porque teníamos que tener un apostolado y mi apostolado era ir a atender, como otros seminaristas, a un grupo de niños, pero en mi caso muy especiales, porque me tocó ir a cardiología a Mm, darles catecismo a niños que a lo mejor se iban a morir la semana siguiente claro, o que nada más iban a estar internados 15 días. No es lo mismo ir a dar a una iglesia un catecismo que tienes asegurados a los niños durante todo el año, todos los exacto. sábados, a irles a hablar de Dios a niños que a lo mejor, como te digo, nunca habían oído hablar de él. Y el primer día llegué así con mi librito y vamos a hablar de Dios y tal, tal. Y cuando vi la realidad dije, no, entonces, esa semana me fui a una casa de magia que está ahí frente al reloj chino, en la casa de magia más antigua que hay, Ajá. y compré un beliz con trucos de magia, me compré una peluca para disfrazarme de cepillín y llegué de cepillín ahí a cardiología. Mire, Claro, regresaba al seminario con esa caja de magia y vestido y pintado, pues muchos padres decían, este está re loco, se equivocó de vocación, ¿no? Y de repente dar el catecismo con títeres también, pero bueno, es una manera distinta, quizás no muy ortodoxa para muchos, pero a mí me funcionó mucho y me sigue funcionando todavía el mundo del teatro, del espectáculo para llevar el evangelio. es lo que le iba a decir. Algunos por ahí le siguen diciendo loco, pero pues es algo que sirve, ¿no? Y qué mejor que sirva para comunicar lo que usted quiere, ¿no? Mira, yo creo que aquí lo importante son los resultados. Exacto, Si lo que yo hago no diera resultados, lo dejaría de hacer, porque cualquier persona hábil en todo lo que es el mundo de la mercadotecnia, de los negocios, de comercio, de lo que sea, tienes que ver cuáles son los resultados. Si el exacto, método que estás utilizando sirve bien, y si no, pues cambias de método, porque no claro. se trata de tener simplemente caprichos. Pero yo creo que el más de 1,5 millones de seguidores que tengo en YouTube, Ujú, más la gran cantidad de gente de mi parroquia que agradece este tipo de formas de evangelizar, pues me dicen, estoy bien. Y la gente que no está de acuerdo conmigo, que busquen al sacerdote que más convenga a sus claro, intereses, porque Dios habla de muchas maneras. No quiero exacto, decir que mi método sea el único que puede existir, habrá muchos otros más también. totalmente. Oiga, pues quiero pasar a una fecha importante en su vida, 24 de mayo de 1980. Pues sé que fue, eh, pues, difícil ese día. Platíquenos un poquito, ¿cómo fue? Mira,
Yo creo que así como a los novios que han tenido una etapa de noviazgo, aunque sea larga, cuando les llega el momento de entrar a la iglesia para casarse, yo creo que a muchos de ellos se les presentará la duda, ¿y realmente sí será esto para mí? ¿Realmente sí será esta pareja para siempre? Ujú. Cuando llegó ese día que fue la ordenación sacerdotal, donde 24, perdón, donde 24 compañeros íbamos a ser ordenados, todos iban llenos de entusiasmo, de alegría, de una gran emoción, pero en mi caso había algo distinto. Yo no iba pensando únicamente en la ordenación, sino también en cómo atender a la gente que iba a ir a mi Mm. ordenación. Ah, Fue ok. la primera ordenación de sacerdotes en la Basílica de Guadalupe, Mire. para una gran multitud de gente. Y yo pensé, por lo menos a los que vayan, les vamos a obsequiar un vaso de café con una dona. Ok. ¿Dónde vamos a hacer eso? Bueno, la basílica antigua estaba vacía, Mm. no se utilizaba. Entonces yo conseguí tablones para que antes de la ordenación ya estuvieran ahí los vasos, el café se servía, pero ya estarían los vasos y las donas en una servilletita ahí, para que al terminar la ordenación, toda la gente que entrara a felicitarnos, entrara y tomara Pudiera. su vaso y su dona. Bien, mis compañeros se fueron retirando poco a poquito sin avisar nada, 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 y me quedé yo al final solo cargando tablones. Ya no pude ir a mi casa ni a bañarme, ni por mis zapatos nuevos para ese día. De hecho, me ordené sin bañarme, con el sudor por estar, me ordené, cuando me acosté, se vieron mis zapatos con un agujero en la suela, ahí está la fotografía, porque no me pude cambiar, pero toda esta emoción, te digo, fue de repente tablones, esto, el otro, y de repente era ya la hora de la ordenación sacerdotal y yo tenía que estar en la sacristía arreglándome. Bueno, una manita de gato rápido ahí en el lavamanos de la basílica arreglándome, pero en ese momento se me vinieron muchas emociones y una de las preguntas era, ¿realmente eres sacerdote? ¿Es para ser sacerdote? Pero tienes también muchos errores, tienes muchas fallas, puedes echar a perder tu vida, ¿qué va a pasar con tus hijos? Volvieron nuevamente muchas cosas a remolinarse y desde que salimos de la sacristía hasta que terminó la segunda lectura, yo estaba llore y llore y llore y llore, pero por este encuentro de tantas emociones, Ok. hasta que vino el momento ya en que te llaman, dices tu nombre, dices, aquí estoy. Y dije, Señor, aquí estoy. Si me vas a tomar con todas mis carencias, con todo lo que soy, aquí estoy. Y así se lo dije al Señor y a partir de ese momento me vino una tranquilidad La calma. importante, porque como que Dios me dijo en ese momento, si te llamé porque eres como eres, te Claro, conozco como eres y qué bueno que estés dispuesto a ayudarme. Y dije, bueno, claro. si así es como tú me aceptas, yo con mucho gusto voy a estar sirviéndote, ¿no? ¿Y este es de la misma fecha que estaban sus papás? De hecho, ¿Y este usted es el les dio la momento en comunión? que el obispo acaba de ungirte las manos con óleo consagrado y se acercan tus papás a limpiarte las manos, ya después de que te han puesto este ornamento, ya como sacerdote, es el momento en que, pues como que los papás dicen, pues ya, te entregamos a la iglesia, ya, aunque eres nuestro hijo, pero ya no nos perteneces como una familia pequeña, sino ya tienes una familia más grande, ¿no? Es un momento muy bonito en la ceremonia donde se reconoce a los papás todo el trabajo que han hecho por uno. Claro, ¿y qué le dijeron sus papás? Pues los papás muy contentos. Y mi mamá me decía, porque mira, aquí Ah, tengo este zapatito, mire, este es mi primer zapatito. ok. Y cuando mi mamá me lo dio ya siendo adulto, me dijo, mira, cuando te compramos estos zapatitos, pensábamos, ¿por dónde va a caminar este hijo? Ya. ¿Qué caminos va a hacer en la vida? ¿Por dónde lo va a llevar Dios, no? Y desde entonces yo
yo lo conservo, digo, pues la verdad nunca me imaginé los caminos que iba a transitar. Cuando uno nace, pues tiene totalmente en cero el conocimiento de qué es lo que va a pasar con tu vida, pero yo estoy contento de que en todos mis pasos siempre puedo decir que Dios me ha acompañado y me ha iluminado. Sí, claro. No, claro, eso lo sabemos. Quería entrar justamente a algunas de las etapas, de las facetas más bien que ha tenido usted, y las quiero recorrer un poquito, empezando por esta, que yo le puse restaurador, arquitecto, arqueólogo e historiador, que entiendo que empieza en Roma con sus estudios. Platíquenos un poquito cómo se dio esta oportunidad, qué estudió allá, y ahorita vamos a entrar un poco a lo que ha sido su trabajo de restauración. Fíjate que me mandaron a estudiar música sacra, sin haber yo estudiado nunca nada de música, sin saber solfeo en absoluto. Yo tocaba piano, alguna cosa así, porque escuchaba a mi novia que tocaba algo y me sentaba yo junto a ella en el piano y lo sacaba de oído. La guitarra también tocaba ahí, pero no es lo mismo tocar de oído a estudiar música y de repente llegar a una escuela superior de música donde estaban compañeros holandeses, de Bélgica, de Alemania, de Suiza, de Italia, que habían estudiado desde la primaria música. Bueno, y tenía yo que hacer un examen de admisión donde tenía que tocar una sonatina de Clementi leyéndola. Tenía Mm, que leer una partitura de Gregoriano y otra cosa y yo dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Yo no me puedo regresar a México. Si le digo al obispo que no puedo esto, pues me va a regresar y se acabó. Entonces hice trampa. Tenía más o menos como 15 días para preparar ese examen de admisión sin saber italiano ni nada. Mis demás compañeros llegaban con una mejor posibilidad de adaptarse porque tenían un mes de clases de italiano antes de empezar sus clases normales en la universidad donde iban. Yo no. ok. Y entonces lo que hice, me aprendí de memoria la sonatina que me iban a pedir que tocara, de Ok. memoria. Me aprendí de memoria, y esto me lleva a lo de segundo año de primaria que te decía, me aprendí de memoria el canto gregoriano que tenía que saber y fingía como que estaba leyéndolo y todo, y con eso entré. Mire, Pero no se trataba únicamente de entrar, sino que empezaron las clases y todos mis compañeros ya tenían un conocimiento mucho mayor que yo. Yo no entendía nada. claro. Entonces dije, ¿qué hago? No, no, estos van muy adelantados. Es como si entras a una preparatoria sin haber ido antes a la secundaria o a la primaria. Necesitas forzosamente. Entonces, como las clases eran en la mañana, hice una cosa que, pues, a alguien le podría parecer un poco ridícula, pero me tuve que meter a una escuela de niños de música, Ok. donde iban niños desde 5 a 10 años de edad. Ok. Llegué a hablar con las, porque en Italia no hay escuela para principiantes de música adultos, todos Ok. conocen ya la música desde niños. Claro. Tuve que hablar con la directora y me dijo, padre, aquí no admitimos ningún adulto. Y si usted entra aquí, va a ser tratado como los niños, va a tener que venir con uniforme y va a tener que seguir las lecciones como uniforme. Y todo. Pues ni modo, con mucha pena, pero en ese horario yo me iba a esta escuela con mi uniforme escondido, llegaba al baño, me ponía el uniforme y como en las películas de Cantinflas, sentado hasta atrás, todos los demás niños burlándose de mí, porque ellos sabían solfear y yo apenas. Y gracias a ese esfuerzo que fui haciendo en esta escuela con niños, me fui emparejando un Mm, poquito y pude terminar esto. Pero al mismo tiempo yo dije, la música, aunque es bonita, para mí es más importante otro tipo de cosas. Voy a ok. aprovechar la historia, la cultura de Roma, el arte, y me puse a estudiar teología también en la Universidad Gregoriana, arte paleocristiano, y muchas cosas más, que de hecho son las que me sirvieron a mi regreso. Mm, Te digo rápidamente por qué. Porque en la escuela de música había otro compañero que llevaba ya 7 años estudiando música y ok. le faltaban 2 más. ¿Y sabes qué? Este muchacho no le importaba tanto la pastoral. De hecho, Ok. regresó
Estuvo en Guadalajara, era de ahí, un año y se regresó ya de músico a Europa. Ok, Y dije, no, para mí la música será un acompañante de mi formación, de mi carrera, pero para mí lo más importante es otra cosa. Y de hecho es lo que me ha servido. Regresé de Roma, empecé a ser maestro de ujú, arte en el seminario, en el Centro de Arte Mexicano, en el Museo de San Ildefonso, en el Museo Sumaya, en fin. Y esto hizo que el cardenal me haya mandado también a la catedral para estar en una etapa importantísima. La catedral estaba llena de andamios, no pero tenía pisos, antes ¿sí? fue al campamento 2 de octubre, ¿no? Que Ah, regresando justamente de Roma, ¿no? efectivamente, regresando de Roma, el cardenal me dijo, ¿te vas de maestro al seminario? Dije, sí, de maestro, pero no a vivir al seminario. Exacto. Yo quiero que me mande a la parroquia más pobre, porque sé que la gente que paga las becas de los sacerdotes siempre es la más sencilla. Y entonces me mandó a un lugar que no tenía ni siquiera capilla. Sí, Era un basurero, se había ido formando un conjunto de laminitas, con un momento muy crucial, no teníamos papeles del terreno, en fin, había unos sacerdotes falsos en el lugar que estaban engañando a la gente, y llegué ahí, de tal manera que estaba en la parroquia y al mismo tiempo dando clases de arte en otro nivel. Fíjate, parroquia de bajos recursos, centro de arte mexicano, alumnas de altos recursos. Parroquia bajos recursos, Museo Sumaya, altos recursos. Y entonces ligaba yo las dos experiencias claro. para poder tener una forma de servir más completa. Oiga, ¿y esta es la iglesia Esta es la iglesia, esta que usted iglesia levantó? me tocó construir la iglesia y ya cuando estaba a punto de terminarla fue cuando precisamente el cardenal me mandó a la catedral, donde tuve que hacer un trabajo sumamente importante durante 4 años. Logré que se hiciera teatro en catedral, una obra de teatro que duró 14 años, que se llama Voces de Catedral, una visita Ujú. guiada espectacular, conciertos, recibí la medalla del Festival de Centro Histórico por mi trabajo ahí, La puse misa de cédulas mariachi, ¿no? La introdujo también. también, mandé poner cédulas museográficas en todas las capillas, hice un inventario completo, hice una gran cantidad de difusión de la catedral y esto hizo que muchos reporteros me fueran a buscar para pedir información sobre distintos asuntos religiosos. Exacto. Y esto hizo que cuando dejé la catedral en el 2004, el cardenal me haya dado un cargo que no existía, nunca había existido, encargado de radio y televisión, que es muy distinto a ser el vocero de la arquidiócesis, porque Mm, el vocero habla en nombre del cardenal, lo que el cardenal, lo que el obispo quiere decir. En cambio, acá se trataba de responder a preguntas sobre todos los temas en los medios de comunicación, que la masturbación, que la santa muerte, que la brujería, que la magia, que quién... Todos esos puntos fueron importantes y así es como empecé a incursionar nuevamente en los medios de comunicación que había dejado desde que era niño. claro. Oiga, pero bueno, platíquenos también de esta etapa de restauración en su ahora parroquia de los santos Cosme, Damián y Cosme, ¿no? Cosme y Damián. Bueno, dejo catedral y para que tenga tiempo y seguir atendiendo los medios de comunicación, los dos programas de radio que tenía, asesorar escritos de novelas, asesorar a muchas cosas, me mandan a una parroquia que parecía que estaba muy bien, una parroquia antigua, muy bonita, pero resulta que en una entrevista que estoy teniendo aquí en esta iglesia, de repente detrás de mí se desploma el techo. Ay, no me diga. Ah, caray, tenía de estos techos que le llaman techos falsos, techos de cielo, como de una telita blanca, que se veía muy bonito, pero que estaba ocultando todo lo que estaba en el fondo. Las vigas apolilladas, hongos, etcétera. Cuando se cayó este techo, tuve que hacer calas para ver cómo estaban todos los demás techos. 32 techos, Uf, todos a punto de colapsar y todos llenos de hongos, y el Conaculta me dice, padre,
no puede vivir usted aquí porque si usted duerme aquí, se va a llenar de hongos, Sí, esto. claro. Y tuvimos que ir viendo cómo se iba cayendo techo por techo por techo. Uf, Los pisos eran de cemento, las paredes estaban llenas de cables horribles, etcétera. El retablo estaba bastante deteriorado, sí. las pinturas muy sucias, en fin. Y cuando yo le dije a alguna gente, esto va a quedar muy bien, dijeron, padre, estás loco. Porque además no había recursos. En esta iglesia, para que te des cuenta, 4 matrimonios al año, cuando en la mayoría de las iglesias por lo menos hay uno cada semana. Sí, claro. 7 bautismos al año. Esto te habla de la poca entrada de ingresos también. Claro. Y aquí vino algo que pues yo considero una bendición porque empecé con una enfermedad que sigo hasta el día de hoy, que los médicos no logran resolver, porque me han hecho estudios de cáncer, de gluten, de alergias, de todo, todo, incluso hasta de VIH, me han hecho Mm, examen, pues no le atinan y yo tengo un problema con mi aparato digestivo muy delicado que me obliga a estar en pañal, que cuando salgo a algún lugar no puedo desayunar ni comer nada. En mis viajes a mm, Tierra Santa nunca desayuno ni como, solamente llego a cenar porque necesito tener el baño ahí pegadito todo el ok. tiempo. Fíjate que gracias a que yo empecé a adelgazar mucho, mucho, sentí que ya me moría. De hecho, saqué muchos libros que tenía en la computadora para, dije, si me muero, ahí que se quede ya este material que tengo. Ahí Ajá. empecé también a trabajar en lo de YouTube, porque Ajá. para hacer algunos programas de radio, como por ejemplo la biografía en un solo capítulo de San Ignacio de Loyola, tener que contratar actores, meter musicalización, hacer el guión, etcétera, para que pasara una vez, dije, no, 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 no. Yo, ¿qué puedo hacer para que este programa se escuche más, más, más? Me dijo, padre, súbalo a YouTube. Pero en YouTube son videos, no. Ah, pues, ¿qué es lo que hice? Puse una portada nada más y esa portada se quedaba todo el tiempo y el video, el audio del programa de radio se escuchó. Y así es como empecé, con la idea de, si me voy a morir, que quede yo, Quede que yo ahí. siga viviendo a través de las redes. Claro. Y Oye, y bueno, aquí estamos viendo una imagen impresionante, el manejo de sus redes, 1 millón casi y medio en YouTube, 960,000 en Facebook, 31,000 en Instagram, 144,000 en TikTok, y le quitaron su cuenta de Twitter de 250,000, ¿no? sí, llevaba ya casi 200 y me lo quitaron porque, pues sin saber yo algunas reglas de lo que era Twitter, subí un video navideño que era de Britney Spears, algo así, música Ujú. de Britney Spears, no hombre, yo creo que Ya lo manejan muchos cancelan. intereses económicos estas cosas, me lo quitaron, pero bueno, pero Oiga, muchas a lo que personas. iba, permíteme, Adelante, adelante, adelante. a lo que iba con la parroquia de restauración es que se me acercó una persona para ofrecerme un extracto de agave Mm, y yo lo empecé a tomar sobre todo porque esta persona había vivido más de 110 años, o okey. 104, perdón, 104 años. Y resulta que este extracto me ayudó a ir, eh, a que se redujeran las evacuaciones, que volviera a recuperar la memoria, Ah, que mire. tuviera sobre todo mucha energía. Porque con este problema de evacuaciones sin control, sin nada, yo iba en la camioneta y Mm, me hacía del baño en el semáforo. híjole. Y no solamente uno, sino en el siguiente semáforo también. Y yo Uf. iba al programa. Entonces, tengo una camioneta porque en la camioneta tenía cubetas con agua, cloro, Okey. cambios de ropa, etcétera, Ah, etcétera, ¿no? mire, Y gracias a este extracto de agave, se me redujeron mucho, mucho los problemas y es lo que me sigue manteniendo hasta ahora. mire. ¿Y qué es lo que pasó? Que lo empecé a recomendar y muchas personas con problemas de cáncer, diabetes, ¿Ah, sí? etcétera, lo han estado tomando con magníficos resultados y gracias a eso pude restaurar la parroquia. Ah, okey. Después de 4 años de búsqueda de ingresos, gracias a eso se pudo restaurar la parroquia. Yo digo, Dios mío,
Si me mandaste esta enfermedad para tener los recursos para restaurar, qué bueno. Y si me Claro, mandaste esta enfermedad para que otra gente se enterara de este alimento y pudiera recuperar o tener una mejoría en su salud, qué bueno. Y por lo tanto claro. acepto la enfermedad sin ningún problema. Mire, oiga, otra etapa de sus muchas, pues la de escritor. Aquí están algunos de sus libros, creo que más de 12 lleva, ¿no? Ya son 15 libros, de hecho, 15 libros. ahorita está en la imprenta el más reciente libro que será sobre la historia de la iglesia y del barrio de San Cosme, Mm, hablando desde qué era este lugar. Fue la primera colonia ok, de toda la Ciudad de México. Se llamó la colonia de los arquitectos. ok, Vamos a hablar de cómo estaba aquí la fuente de la Tlaxpana, qué era, por qué en esta zona está una parte que es territorio inglés, ah, el mire, cementerio de los ingleses. En este libro también hablo del Tívoli, que era un jardín eh, que frecuentado por presidentes, por la gente que tenía las bodas más elegantes, que se estaba exactamente enfrente de la iglesia. ok, Cómo llegó el retablo de la iglesia del convento Carmelita de San Joaquín a esta iglesia y muchas cosas más para que la gente se entere. ok. Y mire, ya pasando a la parte final, pues otra de sus etapas, el padre José de Jesús Viajero y guía de turistas, le puse aquí, ha llevado muchos grupos, ¿no? A Tierra Santa y a otros lugares, ¿no? Sí, pero más que turistas, yo diría peregrinos, porque Exacto. en mis viajes no es únicamente conocer el lugar, sino el arte, la cultura, la historia y por supuesto la parte religiosa. De hecho, por ejemplo, en los viajes a Israel, llevo además un guía judío para que él hable de las cosas judías, qué es la menorá, por qué el kippah, cómo son sus celebraciones, en fin. Y también llevamos un chofer que es musulmán, para Ok, que él nos hable también de esa otra parte y el viaje sea enriquecedor. Pero algo muy importante que me pasó desde que llegué la primera vez a Roma, cuando yo llegué a Roma y vi a San Pedro delante de mí, dije, pero ¿por qué yo sí puedo verlo y estar aquí? ¿Y cuánta gente no lo puede ver de mi familia? Y gente enferma y gente que no tiene mm, recursos. Entonces, cuando llegué a Roma, me prometí no comer algunas cosas ok. de golosinas, etcétera, para poder comprar rollos fotográficos. Y de Ah, mira, regreso, de hecho, regresé de Roma con 1 millón de diapositivas ¿en que serio? me sirvieron para mis clases. Ok, Y ahora en estas peregrinaciones, lo mismo. A ver, si yo estoy en Jerusalén, tengo que hacer que la gente que no puede venir, los más pobres, los enfermitos, conozcan Jerusalén. ¿Y qué es lo que hago? Con mi teléfono todo el tiempo en la mano diciendo a la gente, estás caminando conmigo, mira esto, mira aquello más. Y esto ha permitido que mucha gente, y así me lo han dicho, conozca Tierra Santa y otros lugares gracias a estos videos, porque es claro, una manera de decir, hay que compartir lo que uno ve, lo que uno vive con los demás, ¿no? claro. Oiga, y bueno, muchas etapas de psicólogo, de abogado, y todo eso, pues lo hace ya sea en la parroquia o en sus redes sociales, ¿no? Sí, bueno, en esta parte de acercarse a los más necesitados, también en el campamento 2 de octubre estuve trabajando 7 años en la cárcel y en el tutelar para Mm, menores, lo que te hace entender muchas realidades de gente que se droga, como los jóvenes en el tutelar para menores, ¿no? ¿Por qué cayeron en esa situación? Gente que cayó en la criminalidad, poder ayudar en esa parte y entender que muchos problemas están en la parte psicológica que yo claro, lo uno a la parte espiritual, porque un espíritu no puede ser sano, ni puede ser agradecido con Dios, ni puede convivir ni compartir con los demás si no está sano, si no tiene bien su autoestima, si no se siente valioso, útil, irrepetible, que pueda aprender de sus errores. Por eso he dado cursos durante muchísimos años de autoestima y de también de tanatología en forma gratuita y mucha gente me dice, padre, me cambió la vida. Usted me enseñó a entender que como un teléfono mal programado funciona mal, una mente mal programada también funciona mal. Si mi claro, mente me dice, mereces migajas de amor,
Si mi mente me dice, tú cállate, tus pensamientos no importan, tú eres mujer, no vales, tú permite que te maltraten, tú no te arriesgues, etcétera, pues claro, voy a actuar de esa manera, pero si usted me ha vuelto a programar a decirme, eres valioso, único, irrepetible, mereces ser feliz, aprende de tus errores, ten buenas actitudes, etcétera, cambia radicalmente la vida. Y por esto a mucha gente, repito, le uno la parte espiritual con la parte psicológica, porque finalmente uno de los más importantes psicólogos para mí, o mejor dicho, el más importante es Cristo, ¿no? Que Claro, nos enseña que en la vida las actitudes y las elecciones que debemos de tomar siempre tienen que ser las mejores. totalmente. Oiga, otra es la de bailarín y otra que ha salido en varios reality shows. ¿Qué le dice a aquellas personas que pues comentan que tal vez esté, pues no sé, haciendo menos al sacerdocio si usted sale en estos reality shows o baila con sotana? ¿Qué le dice a estas personas? Bueno, en primer lugar, yo creo que el baile nunca es malo, ¿no? El baile es una especie de ejercicio y más cuando es un baile folclórico o Ujú. alguna cosa así. Además, imagínate, crecí con 6 hermanas y una mamá Exacto, muy bailarinas, ¿no? exacto. Estuve en el ballet de Amalia Hernández Sí. también aprendiendo toda la Ujú. parte de folclore, que es maravilloso en México. Pero hay mucha gente que me ve de repente a cuadro, ¿no? Como se Exacto. dice popularmente, le digo, toma en cuenta lo que no ves a cuadro. Ujú. Porque, por ejemplo, en MasterChef salimos, ¿cuánto tiempo en la televisión? 1 hora en un programa. Todas las otras horas que se utilizaron para hacer ese programa, imagínate todo lo que pude haber platicado con Exacto. camarógrafos, con maquillistas, con vestuaristas, con los mismos compañeros, algunos confesándolos, porque en estas participaciones de televisión a veces confieso a gente que no se ha confesado mucho, a veces le doy un consejo a alguna persona que lo necesita, a veces ayudo a resolver un problema que alguien tiene a nivel de papeleo en una iglesia, lo que Exacto. sea. Eso es lo que no se ve. Y creo que cuando la gente ve esto, por ejemplo, subí un video donde les pregunté a mis compañeros de MasterChef, ¿qué opinan de que me ven aquí? Qué bueno que estás aquí con nosotros, etcétera, porque es llevar la palabra de Dios más allá de la parroquia, lo que nos invita el Papa ahora. Hay que Claro. hacer que la palabra de Dios llegue más allá. Y siempre les digo, nunca una novela, un capítulo de una novela, nunca, Ay, nunca una de estas cosas va a ser más importante que mi tarea sacerdotal. Si hago una de estas cosas, son como apoyo a la parte sacerdotal, pero nunca como algo contrario. Claro, exacto. si alguien no conoce que soy capellán de la gente con lepra, Ujú. lo que he Exacto. restaurado, la iglesia que he construido, los libros que he hecho, los 2 programas de radio, los cursos de Biblia que tengo en internet, los cuentos, etcétera, va a decir, este padre se la pasa en la televisión. No, pues necesitarían conocerme un poco más. Sí, aquí está, mire, el premio que le dieron en Washington, justo por eso. Sí, una medalla en Washington por este trabajo. Y de hecho, en este mes regreso a Los Ángeles en 2 semanas porque me van a entregar otra semana por este trabajo ya de 20 años en la ayuda a la gente con lepra. ¿Qué es este el cargo, verdad? Capellán de la Orden Militar y Hospitalaria de San Lázaro en Jerusalén. Sí, una orden que tiene más de 1000 años de historia y que tiene su origen evidentemente en Medio Oriente, en Europa, y que tiene algunos miembros de la realeza incluso, ¿no? Es Claro. una orden muy importante, no es un clubcito de echar Sí. relajo o algo así, sino que una orden que ayuda a gente con lepra en la India, que Ujú. ayuda también a otro tipo de cosas, porque fíjate que en México mucha gente no sabe que existe la lepra. Y Exacto. en México, el lepra es Sinaloa. Después vendrá Nuevo León, después vendrá Morelia, Michoacán también, Guanajuato y otros lugares más. Y hay otros como nuevas cepas de la bacteria de lepra, por lo tanto hay que estar atendiendo a las personas necesitadas.
Tenemos camionetas que salen a buscar a las personas porque no van ellas a los hospitales, les da vergüenza por su situación y además se les ayuda con alimento. Esto Claro. evidentemente pues no se sabe, no, la gente no sabe cuál es mi trabajo y piensan que ando nada más bailando o en la televisión, ¿no? Exacto. Oiga, muchas gracias, padre. Sé que se tiene que ir. Déjeme leer nada más aquí. Francisco Macías lo manda a saludar, Genovea Rodríguez, Ana Ocampo, Brenda González, Javier Urrutia, lo manda a saludar mucho y felicitar. Yo nada más le diría una última pregunta. ¿Qué le diría el padre José de Jesús Aguilar, que vimos que ha hecho todo esto? ¿Qué le diría al niño de aquella edad que tendrá ahí unos 10 años? Sí, el día de la primera comunión, pues le diría, mira, seguimos siendo el mismo corazón, la misma alma, la misma inquietud, solamente ha cambiado nuestro cuerpo, este cuerpo que un día lamentablemente se convertirá en polvo, pero que afortunadamente nuestro espíritu va a seguir viviendo. Ánimo chiquillo, aunque veas que te salen arrugas, se cae el cabello, etcétera, el espíritu siempre sigue creciendo y siempre se va elevando más a Dios. Con eso terminamos. Padre, no sabe cuánto le agradezco este espacio, pero también todo lo que hace. Lo vamos a seguir en todo lo que haga en sus redes sociales. Por ahí lo visitaremos en su parroquia y los invito a todos los que nos están viendo, escribiendo. Sigan al padre ahí en sus redes sociales. Es todo un influencer, tal cual como es un influencer. Yo así lo digo y así lo es. Y bueno, algo que quiera, con lo que quiera concluir, Pues padre. solamente en mis redes sociales precisamente están distintos contenidos para quienes les gusten los viajes religiosos, la peregrinación, para quienes les guste la psicología, curso de autoestima y de psicología, para quienes les guste la Biblia, el curso de Biblia, para los que les guste el catecismo, clases de catecismo, para los que les gusten un poquito las cuestiones de bromas de diversión, también algunas partes para que la gente se alegre. Hay un poquito de todo para todos. De todo, literalmente. Así que le mando un gran abrazo, padre. Cuídese mucho y bueno, por ahí nos estaremos viendo. Igualmente, y que Dios bendiga sus pasos en todo mundo. Gracias a todos los que nos vieron, escucharon y estén pendientes la próxima semana de una entrevista igual de interesante. Fuerte abrazo, padre, que esté muy bien, cuídese mucho. Igualmente. Gracias, bye bye.